Hola, profe, buenos días. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien en unión de sus familias. En la clase anterior veníamos hablando del tambor de zapata larga. Voy a hacer aquí un repaso muy rápido sobre el particular. Consiste, como ya lo dijimos, en un tambor que gira con una velocidad angular W y hay una zapata interna que tiene el pivote en O, sitio por el cual pasamos un marco de referencia eh, inercial XY y todas las medidas las tomamos respecto al eje X. Hemos dicho que la zapata empieza desde un ángulo θ1 hasta donde termina θ2. Que calculamos, miramos las fuerzas que están actuando sobre la zapata. Sobre la zapata hay una fuerza externa, hay una fuerza normal y una fuerza de rozamiento. Hacemos momentos en el pivote y como consecuencia de eso miramos si es autoenergizante o desenergizante. En este caso particular, el momento de la fuerza de rozamiento tiene el mismo sentido del momento de la carga externa y entonces esto es autoenergizante. Y entonces, pues necesitamos hacer esa operación. El momento de la carga externa, W por D6, más el momento de la fuerza de rozamiento, aquí es dFr, mu por dn, por la distancia que es de 7 coseno teta, menos porque va al otro lado, n por 17 seno teta. Como consecuencia de ese análisis, pues hicimos y desarrollamos unas ecuaciones, que en esencia el momento de fricción está definido por esta ecuación, que a veces se encuentra así, o a veces en los textos sacan de ahí los factores comunes que se llaman mu, P máximo, R, seno de teta, y los otros los dejan entre paréntesis. Pero es independiente como esté. De la misma manera, se desarrolló el momento de la fuerza normal. Y lo habíamos desarrollado y como consecuencia sale esa ecuación. Para ser aplicado en el freno autoenergizante, porque ese es el que tenemos allá. Si el freno fuera desenergizante, pues aplicamos la misma ecuación, simplemente que aquí habría un signo menos. Nos faltaba el cálculo del torque. Entonces, lo primero es calcular el torque de diseño, como siempre, siempre que hablamos de frenos y embragues, y como siempre aplicamos la misma ecuación, torque de diseño. Por el otro lado, hallamos el torque resistente, que ahora el cálculo se hace en el tambor. Y en el tambor, la fuerza aquí, en el tambor, la fuerza de rozamiento es contraria, lo mismo que la normal sobre el tambor es saliendo. Entonces, la única que produce torque es la fuerza de fricción. Entonces, el torque, el de torque, porque este es un diferencial, será R cruz F, como son 90 grados, será R de FR. Y R de FR
R de FR es lo que planteamos ahí. R de FR. R por de FR, la fuerza de rozamiento, que es mu por la normal, y la normal es la presión por el dA. Y la presión, hemos dicho que para estos tipos de zapata siguen una función que es presiones P máxima por seno de teta sobre seno de teta sub 0 por el de A, que es R de teta de Z. Ordenamos R por R, R cuadrado, P máximo seno de teta de Z. Integramos y entonces ahora sacamos los valores constantes de la integral. Mu es constante, R es constante, P máximo es constante, seno de teta sub 0 es constante, me queda integral de seno de teta de Z. Integro con respecto a Z, de 0 al ancho de la zapata, que es B, me faltaba aquí el B. El B por la integral de seno de teta de teta. La integral de seno de teta es menos coseno de teta. Y estamos integrando desde teta 1 hasta teta 2, que son los ángulos de la zapata. Y entonces, menos y menos da más, coseno de teta 1 menos coseno de teta 2. Y este será el torque resistente. La otra ecuación que nos interesa aquí para tener en las zapatas. En esencia, tenemos que para el freno de zapata larga es el momento de la fuerza externa más o menos el momento de fricción menos el momento de la fuerza normal. Más si es autoenergizante y menos aquí si es desenergizante. Estas son las ecuaciones para reemplazar ahí. Ahora bien, también es necesario calcular las fuerzas que están actuando aquí. Esas fuerzas que están actuando ahí son dos, una en X y otra en Y. Para ello, sencillamente sobre la zapata sumamos las fuerzas en X y sumamos las fuerzas en Y. Por ello, es necesario descomponer W en las componentes en X y las componentes en Y. Todo depende aquí del ángulo de inclinación con respecto a este eje. También la fuerza normal que viene aquí la podemos descomponer en Y y en X. O sea, era en menos X. Y la fuerza tangencial la puedo descomponer en Y y en X. Ahora bien, para descomponer necesito este ángulo que será el mismo teta. Y este ángulo, ya que esta línea, la vertical, es perpendicular a la horizontal y la fuerza de fricción es perpendicular al radio, entonces este ángulo es teta. Y entonces podemos descomponer en las dos direcciones y sumamos. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, lógico, incluyendo las reacciones que hay aquí. Una simple operación de la estática que sabemos cómo se hace. Como consecuencia,
De esa suma, en ese sistema que está ahí, que es autoenergizante, Rx autoenergizante es esta ecuación. Y Ry autoenergizante es esta ecuación. No voy a hacer el desarrollo porque simplemente es la suma de esas componentes. Ahora bien, si el sistema fuera desenergizante, y para que sea desenergizante es que si yo le cambio el sentido de giro a esto, la fuerza de fricción va en sentido contrario, va de para allá. Obsérvese por qué, porque ya esta fuerza va en sentido contrario, entonces la componente es hacia la izquierda y hacia arriba. La normal sí continúa lo mismo, esta continúa lo mismo. Entonces, sumamos en ese instante y bajo esas condiciones, las reacciones Rx y Ry son diferentes. Entonces, Rx desenergizante es esta, Ry desenergizante son estas. No voy a ponerme a hacer la suma sobre el particular. Entonces, tengo esas condiciones. Entonces, vamos a hacer un problema. Este. Ese problema nos dice que tenemos un tambor que gira así. Bueno, ahora vemos por qué ese sentido de giro. Un tambor que forma parte esto no es 20 sino 30, que forma parte, aquí es 15, perdón, aquí miramos que no sea que me equivoque, es que hay un error en el enunciado, un tambor que tiene unas zapatas de 5 pulgadas de ancho y que permiten una presión máxima en este sistema de 150 libras por pulgada cuadrada y el coeficiente de fricción es 0,3. Ese freno se va a utilizar en el siguiente sistema, aquí. Entonces, este sistema, ese freno es este. Está ahí. Ese freno, esta carga está bajando, no está subiendo aquí en sentido antihorario. Perdón, sí, antihorario. O sea que el sentido de giro es al contrario.
¿Por qué? Gira así. ¿Por qué gira así? La fuerza del actuador. ¿Cuál es la fuerza del actuador? Las reacciones en los pasadores. O sea, ¿cuál es la fuerza W? La fuerza en los pasadores. La capacidad de frenado, o sea, el torque. El peso máximo de la carga que puede frenar el sistema si se deja de tener la carga en 5 segundos. El diámetro del tambor es 30 pulgadas y gira a 260 RPM. Aquí hay una carga que debemos de hallarla. En el instante en que esto gira, baja a 260, esto gira a 260 RPM, se aplica el freno y al aplicar el freno hasta que para, pero para en 5 segundos. ¿Cómo actúa ese freno que tiene las dimensiones que tenemos? Entonces, como el giro es de para acá, mirado por el lado derecho, esto está girando así. Eso está girando así. Se aplica los frenos, como hay 4 zapatas iguales, se aplica la misma fuerza a cada freno y se frena. Entonces, debemos de analizar cada zapata en forma independiente. Voy a analizar en primera instancia las zapatas que están en B. Y sobre esa zapata, y voy a analizar específicamente la superior, sobre la superior veo las fuerzas que están actuando. Tengo la normal que le hace el tambor a la zapata. Tengo la fuerza de fricción sobre la zapata, ojo, que yo estoy hablando sobre la zapata, que tiene la misma dirección de la fuerza de rozamiento, de la dirección del movimiento, perdón. Y tengo la carga externa actuando. Ahora pregunto, para que alguien me diga, ¿este freno es autoenergizante o desenergizante? ¿Y por qué? A ver, Julián Fernando Guevara. Julián, ¿ese freno es autoenergizante o desenergizante? Está por allá desayunando. José Emiliano. Perdón, Julián. ¿Este freno es autoenergizante o desenergizante, Julián? ¿Qué pasa, Julián? Bueno, José Emiliano. José Emiliano.
Juan Gualdrón. Bueno, profe, sería autoenergizante, ¿no? Porque No sé, va en el mismo sentido de giro, la fuerza de fricción. no sé. Es que eso es lo que quiero para ver si ustedes tienen el concepto claro. Sí, 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 autoenergizante porque va... Autoenergizante Juan Gualdrón. ¿Qué? Millán. Jorge Jaimes. Buenos días. Sí, profe, yo también digo que es autoenergizante. ¿Es qué? Autoenergizante. Muy bien. Supongamos que yo estuviera calificando, ahora sabrían la nota. Cristian José Martínez. Profe, yo también diría que es autoenergizante. Bueno. André Felipe Vargas. Profe, yo diría que es desenergizante. ¿Que es desenergizante? Bueno. Diego Castro. Bueno. Juan Silva. Profe, yo diría que es desenergizante. Karen Sofía Brocate. Karen. ¿Está desayunando? Ronaldo Ovalle. Profe, sería desenergizante. Desenergizante. Es decir, si yo estuviera calificando, sería 5 o 0. Porque es tan sencillo. Silvia Meneses. Profe, es auto. Autoenergizante. Tatiana Carrillo. Tatiana también se fue a desayunar. Uriel Alexander Olarte. Profe, es autoenergizante. Autoenergizante. Bueno, ahora sabrán quién sacaría 5 y quién no. Veamos para saber si es autoenergizante o desenergizante, que es lo que ustedes tienen que hacer siempre. Hago momentos en el pivote de las fuerzas que en este instante están dibujadas. Lógico, ustedes tendrían que dibujarlas para saber para dónde van. El momento de la fuerza externa F, ¿hacia dónde va? ¿Qué sentido tiene? Horario. Horario. El momento de la fuerza de fricción alrededor de B, ¿qué sentido tiene? Antihorario. ¿Qué horario? ¿Tienen el mismo sentido? No. No. Si no tienen el mismo sentido, el freno es Desenergizante. desenergizante. Esa es la respuesta. Los que me dieron autoenergizante, auto. Entonces, el análisis que ustedes tienen que hacer es ese. Entonces, ya tenemos que este es desenergizante. Pero, profe, ahí no hay 4 fuerzas. ¿Cuatro qué? 4 fuerzas aplicadas. 4 cuerdas, no, 4 frenos, 4 zapatas. Yo dije, analizamos esta. ¿Cierto? Esa era la pregunta. Ahora vamos a analizar este freno. Esta es otra zapata diferente. El de la parte de abajo. Y pregunto, para este freno de abajo, para esta zapata de abajo, ¿el freno es autoenergizante o desenergizante? Autoenergizante. A ver, Ronaldo Valle. Profe, creo, desenergizante. Desenergizante.
Violeta Almeida. Perdón. Juan Gualdrón. Juan Gualdrón. Aló, perdón. Es que Sí. está conectando el micro. Autoenergizante, profe. Autoenergizante. José Millán. Es auto. ¿Es qué? Autoenergizante, José Millán. Autoenergizante. Cristian José Martínez. Profe, autoenergizante. Autoenergizante. Andrés Felipe Velázquez. Autoenergizante, profe. Karen Sofía Brocate. Sí, profe. Autoenergizantes. Autoenergizante. Silvia Meneses. Profe, es autoenergizante. Porque dicen sus compañeros, están repitiendo todos iguales. O si fue porque analizaron. Uriel Alexander Olarte. Es autoenergizante. No, nada más. La respuesta es, hacemos un momento aquí. F, un momento en sentido antihorario, y la fuerza de fricción, un momento antihorario, tienen el mismo signo, son autoenergizantes. Entonces, esta zapata es desenergizante y esta es autoenergizante. Fíjese que en el mismo freno, donde aquí hay dos zapatas en eso. Ahora miremos la otra. En esta zapata, la superior del lado izquierdo, Tatiana Carrillo. ¿Esta zapata es autoenergizante o desenergizante? Auto. Autoenergizante. Uriel Alexander Olarte. Desenergizante. Desenergizante. Luana Lovalle. Profe, desenergizante. Desenergizante. ¿Sabe qué estoy preguntando? La zapata de aquí arriba, esta de la izquierda. Jorge Jaimes. Profe, autoenergizante. Julián Fernando Guevara. Julián Fernando Guevara. Uriel Alexander Olarte. Profe, es la parte de arriba. Sí, la de la izquierda, de arriba. Esa es autoenergizante. Interesante. Es que todavía no hay claridad, porque hay, algunos me dicen autoenergizante y los otros desenergizante. Yo no le doy la respuesta así. Hacemos momentos en A. El momento de la fuerza externa produce un momento, ¿con qué sentido? Antihorario. Antihorario. El momento de la fuerza de fricción, ¿con qué sentido? Antihorario. También Tienen antihorario. antihorario. Si los momentos tienen el mismo sentido, eso significa que es autoenergizante. O sea, que esta es autoenergizante, lo mismo que esta de aquí abajo. Y esta es desenergizante. Y si hacemos aquí, de la zapata izquierda inferior, si hacemos momentos, podemos concluir que es autoenergizante o desenergizante. A ver, José Millán. Desenergizante. Desenergizante. Bueno, no voy a gastar más tiempo. Aquí quiere decir que este es desenergizante y esta sí es desenergizante. Este es autoenergizante y esta es autoenergizante. Pero una pregunta, ¿Sí? ¿los autoenergizantes frenarían menos? No.
los autoenergizantes frenan más. Porque la fuerza de rozamiento ayuda al freno. Eso es lo que dice con el momento, que la fuerza de rozamiento ayuda al freno. Y la otra es, como es contraria, la fuerza de rozamiento trata de separar el freno de la campana. ¿Entendido? Sí, señor. O Entonces, sea que digamos, si solamente tuviéramos dos pastillas, solamente dejaríamos la del segundo aquí, cuadrante y la del cuarto perdón, cuadrante. estos no son pastillas, estos son frenos de zapata. Bueno, sí, los frenos de zapata, qué pena. No, porque hay que ser claridad, porque las pastillas son aquí frenos de disco. Usted tiene un disco y aquí entran las pastillas. ¿Entendido? La diferencia con esta. Tengo aquí el tambor y aquí entra la zapata. Por eso la división freno de zapata. Otra cosa es el material de las zapatas, que puede ser asbesto, puede ser material sinterizado, metal sinterizado, el mismo de aquí de las pastillas, pero en forma curva de zapata. ¿Entendido? Sí, señor. Entonces observemos que en este sistema de frenos, en este específico, hay dos autoenergizantes y dos desenergizantes. Ahora, si yo cambio el sentido de giro, si lo coloco para el otro lado, pues aquí las fuerzas de fricción cambian inmediatamente de dirección. Y las zapatas que eran desenergizantes, o sea, esta y esta, se vuelven ahora autoenergizantes y las que eran autoenergizantes se vuelven desenergizantes. ¿Entendido? Sí, profe. En este momento estamos que vamos girando así. ¿Por qué le puse ese sentido de giro? Porque en el problema esto está bajando y si yo lo estoy mirando por el lado lateral derecho, estoy mirándolo aquí del lado derecho, lo veo así. Entonces, para una de las zapatas autoenergizantes, ojo, para una de las zapatas autoenergizantes, aplico la ecuación de autoenergizante. Hagámosla aquí un poquito más grande. Y esa es ecuación. Entonces, debo de solucionar cada uno de los términos. El momento de la fuerza de fricción. Ojo, estoy hablando de las autoenergizantes. O sea, que estoy hablando o de esta o de esta. El momento de la fuerza externa sería fuerza por distancia, y la distancia es 8.75 F. Es decir, para yo poder solucionar el problema, necesito la geometría, las dimensiones, las características del problema. Entonces, 8.75 F. MF, pues tomo la ecuación que acabamos de desarrollar, esta, que está aquí más arriba desarrollada, esta, y sencillamente la introduzco ahí. Es muy sencillo. La copio y reemplazo los valores que tengo. Ojo,
en la autoenergizante, la presión máxima puede llegar a ser igual a la presión admisible. Mientras que en la desenergizante, la presión es menor que la presión en la autoenergizante. Entonces, como yo conozco la presión máxima y la igualo a la presión admisible aquí, esta P máxima la igualo a la P admisible. Entonces, mu 0,3, P máxima 5, radio 10, el radio del tambor, 10. Seno de teta dividido por seno de teta sub 0. Ahora veamos lo siguiente. Hemos dicho que yo paso un eje por el pivote. Y los ángulos se miden a partir de ahí. Teta 1, ¿cuánto valdría? ¿Alguien puede decírmelo? Sería los 15 grados, ¿no? Los 15 grados. Teta 1 lo definimos como el ángulo entre el eje que pasa por el pivote al sitio donde empieza, aquí, donde empieza el material flotador, o sea, 15. Teta 2, ¿cuánto valdría? Sería 70. 70. Sería desde aquí hasta aquí. Como hasta aquí es 90, menos 20 es 70. Teta sub 0, ¿cuánto valdría? Bueno, primero, ¿qué es teta sub 0? Es el ángulo donde la presión es máxima. Y vimos unas normas sobre teta sub 0. Dijimos que si teta 2 era menor de 90 grados, teta sub 0 era igual a teta sub 2. Y que si teta sub 2 era mayor de 90 grados, teta sub 0 era igual a 90 grados. En este caso, ¿cuánto vale teta sub 0? Sería teta sub 2, ¿no? ¿Y cuánto vale teta sub 2? Sería 70. 70. Entonces, hay que tener en cuenta esas definiciones, ¿no? ¿Se dieron? No, es para que... Entonces, reemplazamos por 10 dividido por 70. Menos R, coseno de teta sub 2, 70, menos coseno de teta sub 1, 15. De 7. De 7, ¿cuánto vale? ¿Qué es de 7? En el desarrollo matemático llamamos de 7 la distancia desde el centro hasta el sitio del pivote. Desde el centro hasta el sitio del pivote. En este caso, de 7, ¿cuánto vale? 8. Vale 8 pulgadas. De 7, 8 sobre 2. Seno cuadrado de teta 2, que es 70, menos seno cuadrado de teta 1, que es 15. Hacemos esa operación.
8.547.77 libras pulgada por fricción. Hacemos lo mismo por la fuerza normal. Copiamos la ecuación que desarrollamos aquí, esta, y nos la traemos. Pero aquí, a diferencia de esta, pues, esta ecuación que está escrita así, que es la misma, es que, aquí está, entre paréntesis, está, creía que estaba separada, está aquí, lo que pasa es que hay un paréntesis angular, que es un paréntesis corriente, y entonces nos traemos la ecuación, reemplazamos, estamos en la autoenergizante, 180, 4 seno de tal, me da 14.885 libras pulgadas. Aplico la ecuación. Y reemplazo. Los valores que me dieron vamos a hacerlo más grande para que se vean como más significativos. Aplico la ecuación, reemplazo los valores y me da que la fuerza F es 7.724.25 libras. Ahora bien, voy a la ecuación de torque porque necesito el torque de frenado de esa zapata, de cada zapata autoenergizante. Entonces voy a la ecuación de torque que desarrollamos aquí. Me la llevo para allá. Torque. Reemplazo cada uno de los términos, la presión, el radio al cuadrado, los 5, seno de 70, coseno de 15 menos coseno de 70, y me da 17.926.55 libras fuerza pulgada. Ese es el torque que puede frenar. Cambiémosle aquí. Bueno, no. La autoenergizante. Ahora voy y hago el cálculo en la desenergizante. Será, o sea, ¿en cuál? En una de estas, en esta. Antes hicimos en esta, ahora estamos haciendo en esta, que es la desenergizante. La fuerza externa, 8 por 75, la fuerza de rozamiento, menos el momento de la fuerza, más, menos el momento de la fuerza normal. 875 F. Como ya F lo conozco, que es 724.25, lo reemplazo y me da esto. 6.337.19 libra fuerza pulgada.
Ese es el momento de las fuerzas externas. De la desenergizante, tengo la ecuación de fricción, pero ahora no conozco la presión, porque he dicho que en la autoenergizante la presión sería la presión máxima, pero en la desenergizante sería un valor menor que no lo conocemos. Entonces ahora la incógnita aquí es el P máximo. Reemplazamos todo y me queda 47, 49, P máximo desenergizante de la D. Lo mismo el momento de la normal. Traemos la ecuación, pero ahora, como estamos hablando de la desenergizante, P máximo de la desenergizante. Esto me lleva a decir que siempre nosotros empezamos el problema haciendo por las zapatas desenergizantes, autoenergizantes que haya. Si solamente existe una zapata en el freno, pues esa, la P máxima, puede alcanzar el valor del P admisible, si existe una. Pero si existe dos, hay que mirar si hay una autoenergizante y esa es la que existe en este caso. En este caso, la desenergizante tiene una presión menor que la admisible. Entonces reemplazamos y me da esto en función de P máximo. Vamos a la ecuación. Reemplazamos. Todos los términos. Y aquí despejamos la presión máxima. Al despejar la presión máxima y hacer esa operación, me dio 63,26. ¿Presión máxima de dónde? De la desenergizante. Para que quede claro. Entonces tengo la presión máxima de la desenergizante, ya lo tengo calculado, lo cual me permite calcular el torque de la desenergizante. Como la ecuación es la misma, es esta misma, y lo único, todos los términos son iguales, lo único que cambió fue P máximo, pues yo podría reemplazar por el nuevo P máximo o sencillamente a este resultado lo divido por P máximo y P máximo sería 180 y lo multiplico por el P máximo de desenergizante, que es lo que hago aquí, P máximo desenergizante sobre P máximo autoenergizante. Y hago la operación y me da 6.300 libras pulgadas. Habíamos dicho que había dos autoenergizantes y dos desenergizantes. Entonces, el torque total sería los dos de las autoenergizantes más los dos de las desenergizantes. Dos veces del autoenergizante más dos veces el de la desenergizante me dará el torque total del freno.
que mejor dicho, digámoslo así aquí, el torque total del freno es igual a 48.453.46 libra-fuerza pulgada. Vamos a escribirlo un poquito más grande para resaltarlo. Y lo vamos a colocar en rojo. Ese es el torque total de freno. Es el torque de frenado. Es el torque de frenado al que yo estoy sometiendo todo este sistema. Yo estoy frenando el tambor y la carga y todos estos aparejos que están en movimiento. Todo lo que está de ahí para acá. Ahora bien, como nos preguntan, las reacciones en los pasadores, miro Rx en cada pasador, por ejemplo aquí, perdón, aquí, hay Rx de este pasador, que es el desenergizante, y Rx de este pasador, que es el autoenergizante. Entonces, vamos a decir en B, ya que en el otro lado, por ser simétrico igual, las reacciones son las mismas. Rx y Ry para la autoenergizante y la desenergizante. Recuerden que tenemos las ecuaciones Rx del autoenergizante, Ry del autoenergizante, Rx de la desenergizante, Ry de la... Perdón, aquí. Esto es desenergizante. Aquí se me fue una A, pero ahora no. Bueno, es una D. Bueno. Bueno, va a indicar que es desenergizante. Entonces, esas ecuaciones me las llevo.
R que es del autoenergizante y reemplazo y me da menos, perdón, no, este es el reemplazo, aquí, espere, que me quede en un solo renglón, me da, en el reemplazo me da así, me da RXA 1907. Hago el reemplazo de la desenergizante y me da RXD 3583. Sumo las dos, me da 5.490.77 libras en X. Y en Y. Hago RY de la autoenergizante, reemplaza, me da 5.427 de la autoenergizante. Y hallo RY de la desenergizante, me da 3.000. Ahora bien, aquí hay un error y es el siguiente. Recuerde que nosotros montamos ejes, en este caso sería para allá y para allá. La autoenergizante lleva hacia arriba. Ahora, con respecto a este, el E es acá y Y es aquí. En la desenergizante lleva hacia arriba. En la autoenergizante lleva hacia abajo. Para contrarrestar las componentes estas, vean, las componentes en Y de estas. ¿Sí la ven? Entonces, la reacción tiene que ser hacia abajo. Entonces, la autoenergizante hacia abajo sería negativo. Y en la autoenergizante, el Y hacia arriba sería positivo. Entonces, aquí sería de la desenergizante, sería menos y me daría menos 5.427.38 más 3.095.6 no, menos 5.427.38 más 3.095.6 menos 2.331, perdón, punto 78, punto 8, digamos. Y entonces, aquí la resultante, que será la suma de los cuadrados de los componentes, escribámoslo así, menos 2.331.8, así, al cuadrado, que queda positivo.
más 8.500. Perdón, escribí al contrario. RY. Este estaba bien. Ese estaba bien, eran los 5.000 que habíamos hallado aquí. 5.490 RX. La que hay que cambiar es esta. Menos, perdón, menos 2.331,8 al cuadrado. 5.490,77 al cuadrado más 2.331,8 al cuadrado. Raíz cuadrada, 5.965. Punto 4 aproximadamente libra fuerza. Bueno, ¿y para qué calculamos eso? Porque es que cuando uno está diseñando, tiene que calcular todo. Y todo implica el pasador aquí que sea capaz de soportar las cargas a que está actuando. Entonces, ese pasador actuaría por corte y por flexión y tendría que entrarse al cálculo respectivo de ese pasador de una sección para hallar el diámetro de ese pasador con un material determinado que sea capaz de resistir las cargas. Por eso necesitamos la resultante. Entonces, tenemos el pasador. Pero nos falta la pregunta de ¿cuál es la carga? Para ello, entramos a la cuerda. ¿Qué conocemos? Que este tambor está girando a una velocidad de 260 RPM hacia acá. Dibujémosle el sentido de giro. Ese pasador, ese tambor, perdón, está girando en sentido antihorario con ese sentido de giro. En el sentido de la flecha, más aquí. Con ese sentido de giro. Y que al cabo de cierto tiempo, perdón, al cabo de cierto tiempo, se para. Y supongamos que sea esta la posición en la cual el bloque se para porque este tambor se paró.
Ahí, se paró. Aquí hay velocidad cero y aquí viene con una velocidad. Entonces, necesitamos conocer cuál es la relación que existe entre la velocidad en el tambor y la velocidad que tiene el bloque en un instante determinado. La velocidad tangencial del tambor es la misma con la que desenvuelve, porque está soltando cable, en la que desenvuelve el cable. O si estuviera recogiendo, sería la misma con la que recoge. Es la velocidad tangencial del tambor. Y la velocidad tangencial del tambor, nosotros sabemos que es omega R. Entonces, para buscar la relación entre la del tambor, que será la misma del cable, en un punto aquí antes de envolverse, y la del peso, pues utilizamos la teoría de cuerdas. Para ellos colocamos un plano de referencia aquí, digamos, muy cerca del tambor. Y cortamos la cuerda por un punto, aquí, simétrico. Y entonces se corta por aquí, se corta por aquí. Ese punto, respecto a ese plano, tiene una distancia de S sub A, que varía en el tiempo, en la medida que se mueve, ese punto sube y puede pasar aquí por encima de la S sub A. Y el peso W, que también se está moviendo, estará a una distancia S sub B, SW. La distancia entre el centro de las ruedas y el plano de referencia, pues eso no se mueven. Caso 1. Si esas poleas se estuvieran moviendo, le colocaría una variable, no una constante. La distancia que hay de aquí a acá es constante. Y entonces sumo la cuerda. Esta longitud, más este arco, más esta otra, más este arco, más esta otra, más este arco, más esta otra, más el otro arco, más esta otra, más este arco, más esta otra, más el otro arco, más esta distancia, más el otro arco, más esta distancia, hasta aquí, es la longitud de la cuerda. Y entonces, en primera instancia, vamos a hallar esta longitud. Esa longitud sería a todo menos S sub A menos K2. Todo menos S sub A menos K2. Ahora, si estas poleas son iguales, todos los arcos son iguales, un arco, dos arcos, tres arcos, cuatro arcos, cinco arcos, seis arcos, siete arcos. Sumo 7 arcos. 7 arcos. Ahora, como todos estos están a la misma distancia, entonces aquí hay una distancia, dos distancias, 3, 4, 5, 6 distancias iguales. 6 que multiplican a esta distancia. Y esa distancia sería SW menos K1 menos K2. SW menos K1 por 6. Esa sería la suma de eso. Y me queda faltando aquí al final, que sería SW menos K1 menos K2, y eso me dará la longitud de la cuerda. Sumo los iguales, un SW más 6 SW son 7, más 1 son 8. Un S sub A y otro S sub A negativos, menos 2 S sub A, K la constante, el arco es constante,
6K es constante, 6K2 es constante, L es constante, paso las constantes a un solo lado. Y bueno, aquí una constante igual. Derivo 8BW igual a B sub A igual a 0. Luego B sub A es 8BW sobre 2 igual a 4BW. O lo que es lo mismo decir que la velocidad de la carga es la velocidad de A, que es la del tambor, dividido por 4. La velocidad de A en este momento no la conozco. Lo que conozco aquí es la relación entre la velocidad de aquí del tambor y la velocidad de la carga. Entonces, voy a hallar la velocidad del tambor, que es la de A, que es omega por R. El omega del eje es 260 RPM. Lo vuelvo radianes por 2 pi n sobre 60, perdón. Por el radio del tambor, el tambor en el enunciado tiene 30 pulgadas, el radio es la mitad, me da 408.41 pulgadas por segundo. Esa es la velocidad de A. Como conozco la velocidad de A, pues conozco la velocidad de W, que es la cuarta parte. Me da 103.1, que será la velocidad que tendrá ese peso en ese instante determinado, antes de empezar a aplicarse el freno, hasta que llegue aquí, velocidad 0, en el instante que han pasado 5 segundos. Entonces, como la carga se detiene a 5 segundos y tenemos la velocidad inicial y la velocidad final es 0, podemos, si consideramos el modelo de aceleración constante, podemos determinar cuánto vale la aceleración, que por definición es el delta V sobre delta T. V final menos V inicial sobre T. Final es 0, inicial es 103, tiempo 5 segundos, me da menos 20.62 pulgadas por segundo. Menos. Entonces yo quiero en este análisis decir muy claro, porque ahí cometen el error y cometieron muchas veces el error. El signo menos significa que la aceleración va en dirección contraria al movimiento. ¿Queda claro? La aceleración va en dirección contraria al movimiento. Si el movimiento es bajando, como en este caso, si esto va bajando, el signo menos quiere decir que la aceleración va subiendo. ¿Entendido? Señores. Sí, señor. Vale. Sí, profe. Porque ahí cometieron errores. Y cometen errores. Ahora bien, yo tengo el torque del frenado, que es el que hemos calculado, que es el torque de frenado aquí, que es el mismo frenado que se le hace a este tambor y por tanto se le hace a la carga. Entonces este torque que está aquí, será el necesario para frenar el tambor y frenar además la carga y cualquier otro elemento que esté por ahí después del freno. ¿Entendido? Entonces,
El torque total que puede calcular el freno, se aplica en frenar el tambor, porque el tambor es un cuerpo que tiene una masa y este torque de frenado de ese sistema, yo no lo puedo llevar a que sea la suma de estos dos, sino debo de aplicarle un factor de seguridad, ¿de acuerdo? Y entonces ese torque que calculé ahí es el torque de diseño. Por lo que sabemos, el torque de diseño es igual n veces el torque nominal. Igual n el torque nominal. Entonces yo necesito el torque nominal para poder calcular la carga máxima que con seguridad puedo aplicarle. Y entonces los 48.000 que hemos calculado allá, libras pulgadas, es el torque nominal dividido por el factor de seguridad. Yo podría seguir trabajando así y al final la carga la divido por 2 o aplico el factor de seguridad aquí. Ahora bien, he dicho, ese torque nominal se gasta en el tambor y en la carga. En el tambor, porque el tambor tiene una masa. Y nosotros sabemos de nuestra dinámica que la sumatoria de momentos, porque el tambor es una rotación. En cuerpos en rotación, la sumatoria de momentos es J por alfa, ecuación de la dinámica. ¿Y qué son los momentos? Pues torque. Entonces, en el tambor, el torque del tambor es J por alfa. J de un elemento cualquiera es 1/2 de mr2. O igual a mk2, donde K es el radio de giro. Ahora bien, en este problema particular, no nos dan ni masa ni forma del tambor. Vamos a despreciar esto. Cosa que no es muy... Porque esto tiene una masa, yo tengo que frenar, que está rotando. Que debo de tenerla en cuenta. Pero aquí la vamos a despreciar. Entonces, si despreciamos ese valor, el torque nominal es igual al torque de carga. Y el torque de la carga es las fuerzas que tienen la carga por el radio. ¿Por qué así? Porque en el dibujo, en el sistema que estamos calculando, aquí hay un cable y 2 cables, y la tensión en todo el cable es la misma. Por eso llamo aquí F y F. No conozco cuánto vale eso, pero bueno, lo llamo así. Entonces, el torque, como esto es circular, la fuerza por la distancia que es el radio, por 2, porque son 2 cables iguales. Dos cables iguales. Por eso, 2F por R. De donde calculo la fuerza F, la fuerza del cable, me da 807.56 libras. R, el radio del tambor, ya que el tambor que tiene 30. Ojo, he despreciado esto porque no tengo el valor de la masa.
en un problema que tenga masa, hay que calcularlo. ¿Queda claro? Sí, señor. Entonces, tengo esto. Ahora bien, voy sobre la carga. Sobre la carga hay 8 Fs. ¿Por qué 8? Porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 veces la cuerda que tiene la misma, que están actuando hacia arriba sobre esta carga. Hay 8 F hacia arriba. La carga va hacia abajo, W. El movimiento, la velocidad va hacia abajo y lo vamos a frenar, lo vamos a acelerar con una aceleración contraria al movimiento. Porque si fuera con la misma dirección, en lugar de frenarlo, lo que estamos haciendo es acelerarlo. ¿Entendido? Entonces, como lo vamos a frenar, porque esto se va a parar al cabo de 5 segundos, la aceleración va para arriba. Ojo con eso, porque esto es vital y ahí es donde cometen el error en la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. Llamo positivo hacia arriba. 8F menos W, W sobre E por A. A, como va hacia arriba, esto es positivo. Si la aceleración fuera hacia abajo, sería negativo. Pero entonces tendrían que haberla dibujado hacia abajo y menos por el menos sería más, que volveríamos a lo mismo. De donde despejo el valor de F, perdón, tengo la ecuación. Aquí hallo F, W sobre 8, 1 más AC, de donde despejo W, que es lo desconocido, 8F dividido por 1 A sobre G. 8 por F, que fue el valor de la carga que obtuvimos aquí. Dividido por 1, la aceleración 20/62, dividido por pulgadas por segundo cuadrado, y G, la aceleración de gravedad, que es 9.81 metros por segundo, o 32.2 pies por segundo cuadrado, o 386.22 pulgadas por segundo cuadrado. Esto es de unidades, la aceleración de gravedad. Ojo con las unidades, lo cual me da 3.854.68 libras fuerza, que es lo mismo que decir 1.752.13 kilogramos fuerza. Esa será el valor máximo de la carga con un factor de seguridad que podemos frenar en 5 segundos bajo esas condiciones de rotación. Con un factor de seguridad de 2, ¿no? Y esa es el resultado o la respuesta a nuestra pregunta. El peso máximo de la carga. ¿Alguna pregunta sobre el problema? Señores. Oh, este problema es un freno de zapata larga interna.
que es la teoría que acabamos de ver. Ahora, frenos de zapata larga externos. El otro era de expansión, ahora es externo de contracción. Y es este. Tengo un tambor que gira así, pero ahora la zapata está por fuera del tambor y está pivotada aquí, a una distancia que seguimos llamando la de 7. Tiene el elemento flotador, empieza desde un θ1 hasta un θ2. Ahora, sobre el flotador, tengo la normal en un punto θ cualquiera. Tengo la normal. Tengo la fuerza de rozamiento que sigue la dirección del movimiento. Y tengo la fuerza W que tiene que venir para acá, porque no puede ir en sentido contrario, porque si fuera en sentido contrario, sencillamente abriría esto y no hay contacto nunca. Tiene que venir así. Entonces, en esta zapata hago momentos nuevamente. Esa zapata, bajo esas condiciones, es o no es. ¿Qué tipo de zapata es? ¿Autoenergizante o desenergizante? Julián Fernando Guevara, ¿esa zapata es autoenergizante o desenergizante y por qué? Julián Fernando. José Emiliano. Obsérvese que algunos de ustedes se dedican a hacer otra cosa. Prenden el equipo y ya, se van por allá. Juan Gualdrón. Aló, aló, ¿Ya aló. usted? Aló, ¿Aló? esto sería desenergizante, ¿Por qué? porque la W está haciendo que gire antihorario y la de fricción está haciendo que gire horario. Horario. Correcto, son opuestos. Son desenergizantes. Eso es lo primero que siempre tenemos que saber en el freno. En este caso, es desenergizante. Entonces aplicamos la ecuación de desenergizante. Y, pues, sencillamente, el MF, el momento sería W por D6. El MF, la misma ecuación que utilizamos en los frenos de zapata interna, con el MF. Y el MN, la misma ecuación que sacamos. Y el torque resistente, la misma ecuación. Simplemente que ahora la zapata está por fuera. Pero lo que hay que tener cuidado es que si esta zapata estuviera por dentro, sería autoenergizante, pero como está por fuera es desenergizante. Lo que hay que tener cuidado es primero analizar si es autoenergizante o desenergizante. Porque yo puedo tener una zapata por fuera también que sea autoenergizante. Así como vimos que por dentro había algunas autoenergizantes y otras desenergizantes, lo cual significa que siempre que tengamos una zapata, nosotros debemos de hacer el análisis respectivo. ¿Queda claro? Si nos equivocamos ahí, me perdonan la expresión, nos jodimos.
Si no sabemos si la zapata es si no sabemos a ciencia cierta que si la zapata es autoenergizante o desenergizante, nos jodimos. ¿Entendido? La clave está ahí. Vamos a otro tipo de freno. Zapata con pivote cargado simétricamente. Bueno, señores, ya son las 7:50. Este tema es bastante complejo, un poco. No alcanzamos a verlo y no me gusta dejarlo ahí simplemente medio planteado. Entonces, por eso, en el Gracias.